No me gusta hablar por todos. La poca sabiduría que he adquirido en mi vida me ha demostrado que hacerlo es contraproducente. Pero hoy haré una excepción, porque me siento perfectamente a salvo diciendo esto. Castlevania es una de las mejores franquicias de videojuegos que existen, y por lo tanto quería hacer algo nuevo. Un video con 30 datos históricos o simplemente entretenidos de esta legendaria saga. Algunos ya los conoces, pero otros sin embargo no. Espero que lo disfrutes. El primer juego de Castlevania fue lanzado el 30 de octubre del año 1986 en Japón para la consola MSX bajo el título Vampire Killer. Eso le confiere a esta franquicia 24 años de edad, signo zodiacal Libra y unos pocos gramos de peso al nacer. Además de la Tierra del Sol naciente, Vampire Killer fue lanzado también en Europa y Brasil, nunca oficialmente en Estados Unidos. La primera conversión de Castlevania a una consola de Nintendo fue poco menos de 2 meses después, el 26 de noviembre del mismo año. El juego fue considerado el 22avo mejor de todo el catálogo Nintendo 8 bits por la revista Nintendo Power, en una lista que incluía nada menos que 200 juegos. Los padres de Castlevania son Konami y el señor Akihiko Nagata, quien dirigió y produjo el primer juego de la saga. A pesar del tremendo éxito de Castlevania, ese fue el único juego dirigido por el señor Nagata, quien luego, en la década de los 90, colaboró en varios proyectos con otros directores de renombre de la misma compañía, entre ellos Hideo Kojima. Más adelante, del año 2000 en más, el señor Nagata tomó su merecido lugar como uno de los corporativos más altos de Konami. En total ha habido 37 juegos de Castlevania y o relacionados con Castlevania, convirtiéndola en una de las franquicias más prósperas del mundo de los videojuegos, siendo superada por pocas otras como por ejemplo Mega Man, que ya tiene 50 juegos en su haber. La franquicia Castlevania ha visto la luz en MSX, Nintendo, arcades, Game Boy, Super Nintendo, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Sega Genesis, Sega Saturno, Nintendo 64, Game Boy Advance, Nintendo DS, Xbox 360, teléfonos celulares, Nintendo Wii y sus respectivas versiones para Network Store. En total podría decirse que ha visto la luz en 14 consolas distintas. Drácula es el jefe final en la gran mayoría de los juegos de Castlevania, pero no siempre ha sido así. En el juego Lament of Innocence de PlayStation 2, el jefazo final tocó en la forma de la muerte, por poner solo un ejemplo. En Lords of Shadow, por otra parte, el jefe final fue Satán en persona. El nombre Castlevania viene por el hecho de que así se llama el castillo de Drácula. Drácula tiene un hijo que se llama Alucard, que es Drácula al revés. Aún así, su verdadero nombre es Adrian Fahrenheit Tepes. Este personaje no fue inventado por Konami, ya había tenido participación en otros medios y apareció por primera vez en Castlevania 3 y ha aparecido en un total de 5 juegos de la franquicia. Drácula fue derrotado por primera vez en el año 1450 por Sonia Belmont y luego 26 años después por Trevor Belmont, ambos en épocas muy anteriores a Simon Belmont, el protagonista más legendario de la saga. Sin embargo, la anterior información depende porque hay muchos directores de la saga que han cambiado o alterado la línea temporal a su antojo. Aunque el mayor enemigo de Drácula es el clan Belmont, lo cierto es que también ha sido derrotado por otros protagonistas como Cornell, un hombre lobo, Héctor, un antiguo sirviente y forjador de armas de Drácula, y Alucard, por supuesto. Sí, hay otros protagonistas como John y Jonathan Morris y Reinhard Schneider, pero como estos tienen sangre del clan Belmont, preferí no listarlos como protagonistas realmente ajenos a los héroes por excelencia de la saga,
Y en cuanto a Soma Cruz, si jugaste el juego donde él sale, sabrás por qué prefiero no listarlo. El último Belmont del que se tiene conocimiento es Julius, quien se enfrentó a Drácula en 1999 y quien sigue activo hasta el año 2035. Drácula tuvo una esposa, Elizabeth Szilagyi. Aunque los motivos de su maldad alternan mucho durante los juegos, en Symphony of the Night se insinúa que el gran rencor de Drácula contra los seres humanos viene a que literalmente crucificaron a su esposa por estar emparentada con un no humano. En Castlevania han aparecido un sinfín de monstruos relacionados con la cultura popular, monstruos occidentales y o de la mitología griega, hombres lobo, Frankenstein, Cerbero, Medusa, la momia, zombies, brujas, etc. El verdadero nombre de Drácula es Vlad Tepes, considerado un héroe nacional en Rumanía. De acuerdo a la franquicia de videojuegos, ese era también el nombre real del susodicho villano. Sin embargo, Lament of Innocence decidió darle un origen, en el que el verdadero nombre de Drácula es Matías Kronkis, cosa que no duró demasiado porque luego, en Lords of Shadow, acordaron darle otro origen distinto. Todo parece indicar que Gabriel Belmont se convertirá en Drácula. Veremos cuánto dura. Ah, por cierto, en caso de que te lo estés preguntando, el verdadero Vlad Tepes nació en el año 1431 en Transilvania, hijo de una noble familia. Su padre se llamaba Dracul, que significa dragón o demonio. Eso quiere decir que Drácula significa hijo de Dracul en rumano. Las mujeres han tenido una participación tremenda en la saga Castlevania. No solo la compositora más famosa de la saga, Michiru Yamane, es mujer, sino que además la diseñadora más famosa, Ayami Kojima, es mujer también. Pero eso no es todo. La persona que compuso la música del primer juego de Castlevania también es mujer, Kinuyo Yamashita. A pesar de que Konami es una compañía nipona, Castlevania Lords of Shadow es un juego dirigido y creado enteramente en España, con una mínima participación de productores ingleses. Su director se llama Enric Álvarez, los artistas Juan Antonio Alcázar y José Luis Baelo, y el compositor Óscar Araujo. En ciertos juegos, la muerte está listado como un sirviente de Drácula, pero en otros cuya línea de tiempo es distinta y que yo en lo personal prefiero, personajes como la muerte o el conde Orlok están listados como muy buenos amigos de Drácula, quienes no dudan en ayudarlo cuando es necesario. Simon Belmont está listado por la revista Nintendo Power como el séptimo héroe favorito de todos los grandes héroes de juegos de Nintendo. Simon Belmont es, de lejos, el miembro del clan más prolífico de todos, siendo el que ha derrotado a Drácula más veces. Super Castlevania 4 está listado de número 59 entre los 100 mejores juegos que se pueden encontrar en cualquier consola de Nintendo, según la revista oficial de Nintendo. Así como Simon y Trevor Belmont están listados entre los héroes de Castlevania más legendarios que existen, los miembros menos conocidos del clan, o de los que menos se habla, son Christopher y Soleil Belmont, personajes de Game Boy. Christopher fue héroe en 2 oportunidades y Soleil aparecía como un personaje con el que no podías jugar. Castlevania ha aparecido en el libro Guinness con varios récords en su haber, entre los que más destacan están mayor número de juegos de acción y aventura y mayor número de plataformeros en una saga. Castlevania nació como un plataformero en 2D. El primer juego 3D de Castlevania fue para la Nintendo 64 de título Castlevania a secas, lanzado el 31 de diciembre del año 1998. Curiosamente, el juego en 3D de Castlevania mejor valorado por la crítica fue el primero, Castlevania de Nintendo 64. A pesar de que el primer juego de Castlevania que abandonó la fórmula plataformera pura fue Simon's Quest, el primer juego que integró un cambio realmente exitoso fue Symphony of the Night, inspirada en los mapas de Metroid y con ciertos elementos RPG.
Y finalmente, a pesar de que Konami cuenta con grandes sagas de videojuegos que están entre las más populares y mejor vendidas del mundo, Castlevania es, sin dudas, su franquicia más popular y más legendaria. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches. Ay, por cierto, en caso de que te lo estés preguntando, el verdadero Vlad Tepes nació en el año 1431 en Castlevania. No en Transilvania, coño.